satisfecho siempre. El Señor es mi gozo, ya sea en la vida, ya sea en la muerte. Filipenses 1, versículos del 19 al 21. Muy bien, el tema de hoy es cómo honrar a Cristo en todo lo que hacemos para poder estar satisfechos en Él. Empezamos, primera parte. Tengo una esperanza aquí, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Muy bien, en este versículo y en los que siguen, Pablo comparte con los filipenses su esperanza en el futuro. Él va a contarles la esperanza que tiene sobre lo que le ocurrirá en esta tierra y también lo que le ocurrirá después, pero siempre poniendo a Cristo y su grandeza en el centro de todo lo que hace y de todo lo que piensa, ya sea que viva, ya sea que muera. Cristo y su grandeza siempre presentes. No sabemos muy seguro si Pablo está pensando en que será liberado de su prisión en Roma, o si dice esto de su seguridad sobre que si muere, pues estaba convencido de que sería liberado perfectamente del cuerpo de pecado que tantas veces nos hace caer aquí. ¿De acuerdo? Hay algunos comentaristas que dicen que se está refiriendo a que está convencido de que va a ser liberado de la prisión, y otros que hablan de que cuando muera, pues evidentemente va a estar liberado de su situación de pecado aquí, ¿no? Del cuerpo de muerte. Yo creo que se refería a que sería liberado de su prisión en Roma. ¿Por qué? Pues porque en los versículos 24 y 25 les dice: pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, y confiado en esto sé que quedaré, que aún permaneceré con vosotros para vuestro provecho y gozo en la fe. También más adelante, y en esta misma carta, les dice: confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros, a Filipos. Así que vemos que Pablo tenía la esperanza cierta, de alguna manera cierta, de que pronto estaría libre de las cadenas en Roma. Y al mismo tiempo que les escribe a los filipenses, también le escribe a su amigo Filemón. Y en esta carta le dice a su amigo algo similar a lo que le dice a los filipenses, que él está convencido de que sería puesto en libertad. Pablo les dice a Filemón: prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Así que, por los motivos que sean, Pablo estaba convencido de que esto sería así. No creo que Pablo basara esta esperanza en falsas expectativas, espiritualizando su puesta en libertad. Pablo no era un espiritualoide, no era así. Creo más bien que había algunos indicios a su alrededor que apuntaban en esta dirección. Primero, porque la acusación a Pablo no solo era falsa, es que además no había nadie que apoyara esa denuncia. Ningún judío de los que le habían presentado cargos contra él en Jerusalén se habían presentado luego en Roma para sostener semejante acusación de traición al imperio. Y claro, cuando tú en un juicio no tienes nadie quien te acuse, pues difícilmente puede prosperar, ¿verdad? Además, todos en el pretorio sabían por qué estaba encadenado. El motivo era Cristo. Todos sabían, y a César seguramente así se lo habría hecho saber, que la única actividad de Pablo y su pasión era la predicación del Evangelio, no era derribar el imperio. Así que había bastantes posibilidades de ser liberado, porque Pablo no mandaba desobedecer a César, sino que predicaba a Cristo y a este crucificado como libertador de las almas de todos aquellos que quisieran aceptarle como Señor y Salvador. Que Pablo no estaba en contra de la autoridad del emperador, nunca predicó eso. Lo que le enseñaba es que el emperador no era el Señor, o sea, que no era un Dios, que era lo que los romanos creían. Y además, durante ese tiempo no había una persecución tan fuerte a los cristianos, una persecución sistemática como la hubo pocos años después, que fue brutal. Los judíos manipularon este mensaje, el mensaje de Pablo, para hacer ver a los romanos que quería subvertir el orden en el imperio a través del anuncio de que había otro señor por encima de César. Pero esto era una distorsión de la verdad que predicaba Pablo para conseguir eliminarle, porque estaba predicando la salvación a todos y no solo a los judíos, que era algo que ellos aborrecían. Y además de que esta acusación no se sostenía jurídicamente por ninguna parte, tenemos que saber que a estas alturas del proceso en el que Pablo escribe estas cartas de prisión, ¿no?, que hemos estado predicando, ¿os acordáis? Colosenses, Efesios, Filemón y esta de Filipenses, pues probablemente estaban escritas al final de este periodo de 2 años, ¿no?
Digo que en ese momento solo le quedaría una última audiencia ante César, o que ya estaría esperando la sentencia y podría tener indicios, Pablo podría tener indicios de que todo saldría bien. Pero lo importante de este versículo no es eso. Lo importante de este versículo es que, a pesar de que él veía que el proceso se podría resolver positivamente para sus intereses, toda su esperanza estaba puesta en Cristo. Y lo dice él a través de las oraciones de los hermanos y la suministración del Espíritu Santo. Muchas veces pensamos que todas las iglesias que había fundado Pablo dependían de él, de su influencia, de su apostolado, de su enseñanza y de las oraciones por todos ellos. Pero vemos, y no solo aquí, que eso no es exactamente así. Vemos que él también necesitaba y dependía del resto de las iglesias. Dependía del apoyo económico, de la ayuda logística y de los ánimos que le podían dar los hermanos desde el exterior. Y lo mejor de todo es que esto no lo oculta, que en sus cartas nos muestra tal y como es, que aunque es un apóstol de Jesucristo, es un ser necesitado de Dios, de las oraciones de los hermanos, de la suministración del Espíritu Santo que podría darle para que en cualquier momento le sostuviese. Y aquí vemos que con humildad pide oración por él. Bien, nos imaginamos que los filipenses ya antes habían estado orando por Pablo, mucho tiempo atrás, ¿no? Orando para que el Señor, a través de su Espíritu Santo, les sostuviese en la fe, en los ánimos, en la salud y en su ministerio. Pero es que estaba en tiempos complicados. Ahora mismo él estaba en tiempos de pruebas muy especiales en la defensa de su vida ante el emperador. Por eso vemos que Pablo confía en algo especial para tiempos como estos, ¿no? En los que estaba siendo vilipendiado públicamente y en los que necesitaba tener las ideas claras y saber qué palabras tendría que pronunciar ante las autoridades que tenían en sus manos su vida. Por eso pide algo muy importante, que es lo que deberíamos de pedir nosotros en circunstancias también excepcionales, ¿no? Siempre, pero sobre todo en circunstancias excepcionales. Y lo que pide es la suministración del Espíritu de Jesucristo. Y él sabe que esto es lo que resultará en su liberación. Porque aunque yo os he explicado las circunstancias que podía estar pasando por ese momento y que probablemente él tenía claras que podría ser liberado, él confía no en eso, porque se podía torcer todo. Él confía en la suministración del Espíritu Santo a su vida. Este sostén del Espíritu Santo, esta suministración de la gracia de Dios, es la que Pablo solicita ahora. Y seguramente estaría pensando en aquel consejo del Señor que leemos en Marcos, que cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino que lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Entonces, claro que estaba pidiendo por este sostenimiento del Espíritu Santo. Al hilo de esto quiero recordaros algo que necesitamos recordar siempre, algo que nos debe dar seguridad y por lo tanto gozo, el gozo de la salvación. El Señor reserva para los tiempos de pruebas duras lo mejor de sus dones para liberarnos de lo que nos atormenta. A sus hijos así lo hace, y yo lo he vivido. En los tiempos de tormentas, el Señor envía una bendición especial a sus hijos para que la soporten, esa prueba, esa tormenta. Pero claro, tenemos que poner esa necesidad delante del Señor de la misma manera que vemos en Pablo. La fe no consiste en cruzarse de brazos confiando en que como somos hijos de Dios, Él obrará con poder en nuestra vida a través de su soberanía. No es así, sino en orar para que el Espíritu Santo nos sostenga, para que nos suministre el sustento que necesitamos para pasar cualquier situación que nos apremie. Evidentemente esto no quiere decir que nos saldrá todo como a nosotros nos gustaría que saliera, porque eso no siempre será así. Lo que significa es que de esta manera, con este comportamiento, le mostramos al Señor y a nosotros mismos quiénes somos realmente. ¿Y quiénes somos? Seres necesitados de nuestro Creador. Solo así, con humildad, solo con una voz que le suplica, es como el Señor inclina su oído a mí. Y una de las lecciones que Pablo nos muestra aquí es que Dios, aun siendo soberano, nos quiere responsables.
¿Quién habla en las Escrituras más de la soberanía de Dios que Pablo? Nadie. Fijaros. Siendo Pablo el primer defensor, el primer que explica la soberanía de Dios, aquí es el primero que pide por ser sustentado. O sea, que Dios, aun siendo soberano, nos quiere responsables. Muchas veces solo nos acordamos de la soberanía de Dios cuando pretendemos evitar la responsabilidad que nuestros actos acarrean. Pero la soberanía de Dios y la responsabilidad del creyente van siempre de la mano. Yo sé que Dios es soberano, pero yo sé también lo que tengo que hacer. Y no puedo por ello dejar de hacerlo.